A seguir en materia de trabajo. Oficialmente damos por comenzado la clase de hoy. Vamos a estar yendo al libro de Jeremías. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo 4, versículo 4 y 5, y tal vez lea el 6, pero la esencia está ahí entre el 4 y el 5. Jeremías 1, 4 y 5. Y vamos a llamarlo, vamos a titular esta clase, lo podemos llamar es cómo yo conozco, cómo yo sé identificar mi llamado en el Señor. ¿He sido yo llamado en el Señor o cómo conocer mi llamado? Básicamente es lo mismo. Hice una pausa a una línea que llevaba de los temas porque sentí la inquietud y la pertinencia de tocar este tema, ya que muchos de nosotros estamos, primero que todos hemos sido llamados, ¿verdad? Pero a veces muchos de nosotros, diferentes etapas de crecimiento y desarrollo dentro de la iglesia, de momento no, puede ser que no identifiquemos bien ¿verdad? Cómo hemos sido llamados, hacia dónde, o cuál es la señal que yo debo esperar, o qué es lo que yo debo ver primero para ver si realmente puedo cumplir con un llamado. Son muchas las inquietudes, las interrogantes que surgen a la hora de uno querer hacer algo para la obra del Señor y no saber identificar por dónde puedo ser efectivo o hacia dónde me debo dirigir. Lo importante aquí es que todos tengamos el genuino deseo de servirle a Dios y hacer algo en la obra del Señor. Pero yo voy a tomar como ejemplo el llamado de Jeremías para desarrollar esta clase. En la Biblia hay múltiples ejemplos, múltiples hombres que Dios llamó y mujeres también que Dios llamó, y cada llamado tiene una particularidad, y fueron llamados en diferentes circunstancias, bajo diferentes situaciones y contextos, y para una asignación en específico. Así que yo voy a utilizar el de Jeremías porque Jeremías trae unos puntos sumamente poderosos, ¿verdad? A mi juicio, y yo sé que nos van a clarificar hoy, van a hacer la edificación para todos nosotros, incluyéndome a mí. Así que dice la palabra del Señor en Jeremías 1:4, estoy leyendo la versión Reina Valera, dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dice que contestó a esa palabra: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y Jehová le dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. La palabra del Señor está bendecida. Aquí hay alrededor de unos 3 o 4 puntos que vamos a tocar en este llamado que el Señor le está haciendo al profeta Jeremías para que cumpliera con una asignación particular en un contexto de la historia particularmente y con un mensaje particular. Y digo con un mensaje porque cuando usted estudia a los profetas en la Biblia, no eran profetas que los veías profetizando en diferentes circunstancias o para todo el mundo. Había unos profetas que tenían unas asignaciones particulares y unos eran reconocidos regionalmente o dentro de la comunidad y otros eran reconocidos a nivel nacional. ¿Okay? Es como decir que tenían, por decirlo así, usar el término, unos rangos, ¿verdad? Ante las instituciones tenían unos rangos, y no todos se movían en la misma esfera o atmósfera. Pudiéramos mencionar muchos de ellos, pero este en particular, Jeremías, es uno que se conoce como sí, tiene rango, es un profeta nacional y es un profeta de los profetas mayores en la Biblia,
y que fue llamado a profetizar y a ser voz de Dios en medio de una de las crisis más grandes y de los problemas nacionales más grandes, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por el imperio babilónico. Que yo creo que en la iglesia le hablé un poquito de eso, cómo estaba la condición de Israel, porque Dios los había puesto en esa condición. Entonces Dios te llama en medio de una situación como esa y te dice, tú vas a ser voz mía en medio de esta situación y de esta circunstancia. Fíjese, de entrada, pues no era ningún glamour, no era algo tan atractivo que Dios te diga a ti, mira, te toca hacer esta asignación y eso que tú estás viendo ahí es que te toca operar el llamado que Dios te ha dado. ¿Ok? Para poner un ejemplo bien criollo, no es como me digan a mí, mira, te toca predicar en la tarima de allí de Disney Spring, te van a dar el permiso y te van a pagar la comida después cuando termine y el refresquito también, y te van a dar 4 entradas para ti y tu familia para que entren después al parque. Eso es un ministerio maravilloso. ¿Por qué yo voy a decir que no a eso? Ese es el entonces donde a veces yo pudiera decir, wow, Dios está en el asunto, ¿verdad? Ahí rápido uno dice, wow, Dios está en el asunto, mira qué bueno es Dios. Wow, se me paran los pelos, mira. Eso es de Dios. Eso es de Dios, yo que estaba esperando que llegara una oportunidad así. El domingo vamos a hablar de eso, cuando solamente vemos a Dios, cuando las cosas no salen bien. Así que eso, vamos a estar hablando el domingo de eso. Solamente vemos a Dios cuando las cosas nos están saliendo bien. Y eso es un error y es una equivocación. Y se los voy a comprobar por la palabra y el ejemplo es Cristo. Pero ese no es el tema de hoy. Así que imagínense, Jeremías pudo haber dicho, wow, esto es difícil para mí, pero vamos por ahí. Lo primero que quiero resaltar, para beneficio tuyo y mío, es cómo yo puedo identificar qué pasos hay, si hubiese alguno, identificar para ver si Dios realmente me está llamando o ya me llamó o qué realmente es lo que Él quiere que yo haga. Pues mira, aquí hay un punto importante. El versículo 2 empieza diciendo, vino, pues, palabra de Jehová. Eso es lo que está diciendo ahí. En el caso de Jeremías es que hubo una intimidad, hubo una especie de revelación personal acerca de su llamado. ¿Sabes qué? Dios puede darte a ti una revelación muy personal del llamado que Él tiene para ti. Al igual que Jeremías, Dios te puede mostrar, te puede dirigir y personalmente revelarte realmente cuál es el llamado que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué? Dios te lo va a decir a ti. Dios te lo va a decir a ti en algún momento. En algún momento Dios te lo va a decir. Ahora bien, es importante que tú mantengas la comunicación. Es importante que tú mantengas el oído que oye. Eso suena como redundante, ¿verdad? Pero la misma Biblia dice que hay gente que tiene oídos, ¿verdad? Tiene el oído, pero no oye. Yo digo que esos son los que tienen la oreja, pero no el oído, ¿verdad? Porque y no oyen, tienen orejas, pero no oyen. Así que hay que tener el oído que oye, como dice la Biblia, es ese que está afinado, es ese que está sensible para cuando Dios te diga. Y cuando digo el oído, es algo interpretativo, ¿verdad? Es una narrativa bíblica, como le he enseñado a ustedes, es una comparación, porque lo primero que te va a llegar a ti es el pensamiento, ¿ok? Y Dios te va a hablar en el pensamiento, tú lo vas a percibir y por el espíritu lo vas a interpretar y le vas a poner nombre a eso que Dios te dio. Por ejemplo, tú puedes decir yo siento una carga o yo siento, a mí me gustaría ayudar en X o Y parte de la iglesia o en la comunidad o con hombres o con mujeres o con niños, de ambulantes, cualquiera sea la situación, y ya tú estás empezando a sentir el deseo de ayudar. Ya lo que necesitas es que Dios te vaya revelando si realmente es ahí, para que entonces hagas lo que tienes que hacer para ser efectivo en eso que Dios te está poniendo. ¿Ok?
Porque no por el hecho de que yo quiero hacerlo, ya eso a mí me pone en la posición de que ya yo estoy ready para hacerlo. No, no es así, no es así. Si Dios me revela algo, esto, yo me preparo lo mejor posible para hacer eso que Dios me está diciendo que haga. Mira, si algún ejemplo, si algún día me toca sustituir a Yanira en la clase de los niños, esa semana yo tengo que ver Plaza Sésamo por lo menos 3 veces. Exagerado. Yo tengo que, yo tengo que ver Disney Channel, yo tengo que ver Discovery Kids, yo tengo que ver algo, para ir ambientándome, para ir entrando en la cultura de los niños, aunque yo trabajé con niños varios años acá, en escuela elemental, pero lo que te estoy poniendo un ejemplo jocoso de lo que es que yo no puedo desentenderme, ¿verdad? De la responsabilidad que yo voy a tener. ¿Cuál va a ser mi audiencia? ¿Cuál va a ser la gente que yo voy a ayudar? En este caso son los niños. Pues yo tengo que pensar como niño. Yo tengo que ver cuál es la etapa de desarrollo del niño y la capacidad que tiene el niño a esa edad de poder entenderme a mí. ¿Ves? Porque lo primero que van a verme es verme como Santa Claus, si no me afeito. Y si mira, este tiene la barriguita de Santa Claus, este se ve cómico. Yo tengo que ganarme a los niños de alguna manera para que aprendan, para que aprendan. Así que yo le he dicho otras veces, si Dios te llama o tú sientes que Dios te está llamando a trabajar con mujeres, pues sería bueno que te empieces a preparar en esa área, porque Dios te quiere usar, pero la responsabilidad tuya y la mía es buscar capacitación, la capacitación. Esto no es la varita mágica, la saqué y ya voy a poder edificar y bendecir a otras personas. No, necesitamos ser trabajados, necesitamos ser equipados. ¿Para qué? Pues para que ser más efectivo en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo sé que si yo pregunto aquí, el 95% me va a decir que siente el llamado para X o Y cosas. Pero esa dinámica la hacemos al final. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero que quede claro que todos hemos sido llamados por Dios. Amén. El para qué es la respuesta que usted tiene que contestarse. Mire, esto va a sonar duro, pero no espere que yo esté diciéndote a ti, no, el pastor me diga que para qué. Yo te puedo decir más o menos por tus habilidades y tus cualidades, mira, yo creo que aquí tú eres, yo creo, mire cómo yo lo digo, yo creo que aquí tú puedes ser efectivo. Basado en mi observación, yo creo que aquí tú tienes potencial para desarrollarlo en esto. Pero a toda esta, el pastor te está diciendo, eso es lo que yo creo. Y a mí me interesa que tú sepas lo que Dios quiere, no lo que yo crea. ¿Ves? Yo te puedo ubicar en un área que yo sé que te va a desarrollar unas cualidades que tú tienes, pero yo sé que probablemente esa no es la finalidad donde Dios realmente te quiere ubicar. ¿Ok? Y en otras ocasiones Dios no te pone rápido en el lugar que tú esperas. Te pone en otros lugares para ir que desarrollándote, preparándote y así sucesivamente poniéndote en orden, como digo yo, para poder manejar mayores responsabilidades. Porque el llamado es una responsabilidad. Y yo creo que es bueno empezar paso por paso, manejando responsabilidades ¿verdad? Pequeñas, por decirlo así, para después entrar en otras mayores. Les confieso que el arte del predicar, el llamado a predicar la palabra del Señor, es la responsabilidad más grande. Es la responsabilidad más grande que tenemos como hijos de Dios. Porque tú vas a ser un intermediario en lo que Dios quiere hablar a través de su palabra y comunicar al auditorio o a la audiencia. Y a mí me llama la atención cómo muchos quieren llegar ahí rapidito, cómo muchos quieren llegar a esa faceta y treparse en una tarima a asumir esa gran responsabilidad. A mí me parece que es que lo ven más bien como algo que les da identidad o como un glamour llegar hasta ahí, como un logro personal, y no lo ven realmente como la santidad que requiere estar ahí y hacerlo. ¿Okay?
A mí me parece que ahí está el desbalance. Si muchas personas pensaran en la santidad requerida para estar en eso, muchos no lo desearían. Muchos no lo desearían, porque es que eso requiere separación. Santidad es separación, y lo vamos a tocar ya mismo. ¿Okay? Así que en algún momento Dios te lo va a decir a ti, o puede ser que ya en algunos de ustedes ya Dios se lo dijo. Ya Dios se lo dijo. Otro punto, dice aquí que Dios te conocí, dice el verso, te conocí. Oye, lo conoció desde antes. Eso lo que te quiere decir a ti, a mí, es que Dios sabe con quién está tratando. Yo no sé, yo tal vez no pudiera saber, ni la pastora, con quién uno va a estar tratando dentro del ministerio, pero a mí me da una paz tan tremenda que sí, Dios sabe con quién Él está tratando. Yo no sé todas tus detalles, yo no sé todas tus tus intimidades, tus situaciones, tus crisis, yo no las sé todas, cuáles son tus luchas, tus debilidades, pero Dios sí las sabe. Y Él sabe con quién está tratando. Y como Dios sabe, Él es el que determina cuál es el plan a seguir para tu vida y la mía. Mire, si hay cosas que Dios necesita todavía ajustar para ubicarte donde Él quiere, pues te va a ajustar. Te va a hacer el ajuste, y no vea el ajuste como algo negativo o como algo doloroso, no. Véalo como el favor y la gracia del Señor, que todavía Dios dice, no, yo quiero contar contigo. Porque Él no te ve como te ven los hombres, Él te ve como por pura gracia, por los lentes de Jesucristo. Así que Dios te conoce y Dios me conoce a mí. Dios sabe con quién está trabajando. Así que si en un momento dado se te ocurre decir, chico, es que Dios no sabe, o es que Dios no está atento a lo que me está pasando, es que si Él supiera quién soy yo, Él no me llamaría. Si Él supiera cuántas debilidades yo tengo, yo creo que uno empieza hasta a descalificarse. ¿Sabes qué? Dios no toma en consideración la palabra descalificar. Sáquese eso del sistema si es que en algún momento dado le ha pasado por la mente. La palabra descalificar para sus hijos no existe. No existe. Los que descalifican son los religiosos, los que conocen la religión pero no conocen a Dios, los que predican una religión pero no conocen al Dios de gracia y misericordia. Esos son los que descalifican. Esos son los que vienen donde el pastor y me dice, pastor, pero si usted supiera que fulano, si usted supiera que fulana, si usted supiera, así es. Y yo tengo que ponerme los espejuelos y decir, yo los veo a través de la sangre de Cristo, que es más pesada, que es lo que dice la palabra. Y la gente tiende a descalificar. Mire, no te dejes, no lo permitas, no le des licencia, no le des permiso a nada ni a nadie ni a ninguna institución hacerte sentir descalificada o descalificado. Saques eso del sistema. ¿Ok? No, pastor, pero es que a mí me pasó esto y esto, yo hice esto y esto y esto. La verdad es que tú te descalificas, pero Cristo no te descalifica. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es que tú y yo tenemos que responderle a ese amor incondicional. Es que tú y yo tenemos que responder con nuestro llamado de integridad precisamente a esa grandeza, a esa gracia que Él, sabiendo que yo no lo merezco, Él dice, a ti es el que yo quiero usar. Pues tiene que llegar el día que tú te convenzas y digas, yo tengo que responderle. Yo tengo que responderle a ese amor incondicional que Él me está dando. De eso se trata la gracia, no es licencia para pecar. Amén. La gracia no es licencia para pecar, no es irnos al libertinaje, no es empezar a vivir como vivíamos antes, pues porque estamos bajo la gracia. Como atendíamos ahorita a una persona que lleva 5 años a las iglesias y se va con algunos líderes de la iglesia. Se va con unos líderes de la iglesia y lo dijo.
Yo pues, no puedo decir no me a eso porque eso no tiene que ver con nosotros, es de nuestra iglesia. Dice que él se siente cómodo en la iglesia porque se va con algunos líderes de la iglesia, juega golf y después van a darse un whiskycito y se van por ahí y él tiene una vida victoriosa. Estamos Daina manejando unos asuntos y la esposa esperando que él dé frutos dignos de arrepentimiento. Pero nunca ha aceptado eso. Pero él nunca ha aceptado al Señor y los líderes de la iglesia que él va, una iglesia conocida aquí en esta zona de la Florida Central, todos toman whisky. Yo respeto allá el que quiera, pero yo sé que la persona que ha tenido un encuentro genuino con el amor y la gracia del Señor experimenta una transformación. Y dicen, es imposible que yo no responda a este amor incondicional que Dios me está dando. Y yo le voy a responder. ¿Cómo le voy a responder? Entregándole todo de mí. Entregándole mis debilidades, mis fortalezas, mi mentalidad, mis pensamientos adversos. Él merece que yo le responda. Es distinto. No es buscar a Dios para salvarme. No es buscar a Dios para que tenerlo ahí para cuando lo necesite me resuelva. No, es una respuesta al llamado de amor que Él nos hizo. Mire, cuando usted responde por amor, es mejor. Si no, lo que usted va a tener una relación con Dios turbulenta. Responda por amor. Somos niños delante del Señor. Por ahí que está la bebé de Ruleisa y está por ahí Perla. Tú le das amor a esos niños, ¿a dónde van a ir? Cuando al niño tú le das amor, ¿a dónde va a ir? A donde hay amor. No importa lo que digan de la persona, dice, ahí, ellos identifican y dicen, ahí hay amor. Yo voy hacia ahí. Los niños siempre van a ir donde hay amor. Punto. Nosotros debemos ser iguales, como niños. Debo ir hacia el amor de Dios. Debo ir hacia allá. ¿Cómo debo ir? Dándome. Porque ya Él me dio primero. 3, punto número 3. Dios quiso una separación en el vientre. ¿A cuántos de ustedes le han dicho eso en este tiempo? Porque eso se lo dijeron a Jeremías hace 1000 años, hace milésimas de años atrás, pero ¿a quién? Tiene que haber alguien en este grupo donde en alguna iglesia, en algún lugar, alguna mujer, un hombre de Dios le dijeron, a ti te separaron desde el vientre de su madre. ¿Hay alguien ahí? Mira, Dani. A mí también me lo dijeron. A mí también me lo dijeron y cuando mi mamá lo escuchó, porque mi mamá estaba presente, cuando me lo dijeron, mira, Ruleisa también dice que sí, no veo, pero creo que dijo que sí. Mi mamá estaba presente oyendo cuando me dieron esa palabra y ese día por poco se deshidrata. ¿Por qué? Porque el día, ella estaba ya avanzada en edad cuando se quedó embarazada de mí y ese día por poco nos morimos los dos. El día del parto íbamos a morir los dos. Ella era un alto riesgo. Y era una noche de San Juan y ella con todo alto riesgo estaba en la playa con papi allí, esperando las 12 para tirarse de espalda ahí en Isla Verde. Y en la espalda, se tiró de espalda y cayó en la camilla del hospital presbiteriano que está ahí a la orilla de la playa en Isla Verde para que naciera el señor Edgar Cortés. Pero me explicaba ella que ella tuvo unas complicaciones que le dijeron a papi, o se salva uno, puede ser que ninguno de los dos, de las complicaciones que había. Entonces, cuando ella oye después, yo a mi edad de 17, 18 años, que Dios llamándome, Dios separándome, me dice, te separé desde el vientre de su madre. Eso lo que quiere decir es que no importa mami se tirara 3 veces de espalda en el agua, no importa cuántas complicaciones pudiera tener en la sala de emergencia del hospital presbiteriano, no importa cuántos dolores iba a tener, yo iba a nacer ese día. Vivo. Iba a estar vivo porque Dios me separó para un llamado y una misión. No había nadie que detuviera que yo naciera, porque ya Dios lo había determinado. Lo mismo es contigo.
Amén. Lo mismo es contigo. A Dios te llamó y el llamado de Dios es indetenible. Es indetenible. No hay nada, nada, no hay nada, no hay nadie, no hay oscuridad, no hay luz, no hay día, no hay noche, no hay altura, no hay bajura que detenga lo que Dios determinó hacer contigo. Nadie. No hay dolor, no hay alegría, no hay tristeza, no hay gozo, nada. No hay lágrimas que detengan lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Poderoso es el Señor. Cuando Dios llama, Dios llama. Así que, y Dios te separa. ¿Tú sabes lo que significa la Biblia separación? Cuando Él dice, te santifiqué. Ahí en el verso 3 que dice, te santifiqué. Te conocí en el vientre y antes que naciese te santifiqué. La palabra santo o santificación en la Biblia significa separado, separación. Lo que le está diciendo es, te separé. Esto es importante porque por ahí nos ponen una regla, una vara bien alta cuando hablan de ser santo. Nadie es santo por naturaleza. Y la gente a veces te predica, no, porque tú tienes que vivir la santidad. Sí, pero ¿qué santidad tú me estás hablando? Porque yo he sido separado, santificado. Yo no puedo ser santo, pero Cristo me justifica. Soy justificado en Cristo y separado en Cristo. Y Él, vuelvo a se lo digo, por pura gracia, porque ninguno de nosotros es santo. De hecho, mira, estamos en un estuche que lo que predomina es una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa que tiene sus deseos, que tiene todo, y estamos dentro de ella. Pero aún así Dios te llamó. Aún así Dios te llamó y te separó. Dios te separó, te santificó. Dice, ahora tú puedes entender, dice, yo que en tal día, tal cosa, yo pensé que yo no pasaba de ese día. Ahora yo puedo entender por qué, aun con las cosas que me pasaron cuando pequeña, no me quedé allí. Yo sobreviví, yo salí hacia adelante. Ahora yo puedo entender por qué estoy de pie todavía. Si a veces lo que he querido es irme de este mundo. Es porque tú te vas a dejar este mundo cuando Dios lo diga. Cuando Dios lo diga. Pero tú vas a cumplir con el llamado que Dios estableció para ti. ¿Cuántos están contentos de que Dios los llamó? Amén. Yo sé que yo toco estos temas bien serios y a veces pueden dar hasta miedo, pero no es miedo, es que esto es un tema serio. Esto es seriedad, porque el que nos está llamando es Dios. Si soy yo el que te llamo, cógelo a vacilón. Relaja, vacila, porque mi llamado es insuficiente, es humano, pero es Dios el que te llama. Es el Dios el que te llama y mi sugerencia es que le responda. Responde, ven sano. Como yo le decía a la iglesia en Puerto Rico, ven sano. Evita los hematomas. 4. Estableció una asignación específica. Dios le estableció una asignación específica. Aquí es que Jeremías se da cuenta realmente para qué Dios lo santificó, para qué Dios lo separó desde el vientre de su madre, para qué Dios se le aparece a decirle que lo está llamando. Porque habría muchas funciones, pero dice, es que hay una asignación específica. Dice, te di por profeta a las naciones. Ese es el momento que todos de nosotros a veces esperamos que Dios nos revele y nos diga, mira, finalmente, ¿qué es? ¿Qué es? Porque yo tengo la intención, si a mí me dejan, yo hago de todo. Yo me meto en el sonido, aunque me saquen. El sábado fui, limpié los baños. A mí me dejan, yo hago de todo. Yo hago de todo porque a mí me gusta servir al Señor y ser de bendición. Pero qué bueno cuando Dios te dice, es esto precisamente. ¿Qué produce saberlo? Que tú no pierdes tiempo en otras cosas. ¿Qué produce tu saber hacia dónde va? Que entonces le aplicas el tiempo, fuerza, conocimiento, ímpetu a esa área donde Dios te quiere utilizar. Y lo demás, déjaselo a los demás.
déjase los demás. Yo vengo de iglesias que el pastor quería guiar la guagua, tocar el guicharo, orar por la ofrenda, cantar los coritos, dejar el devocional, orar por la... Dani se ríe porque viene de ahí. Orar por los enfermos, orar la despedida y espérenme ahí que me voy a montar en cuando yo cierre la iglesia y yo apague todas las luces, yo sé que los voy a llevar a la casa. No es así. No es así. Cada uno de nosotros tenemos una función y unas fortalezas que Dios las va a utilizar. Que Dios las va a utilizar. ¿Cómo se conoce el llamado al ministerio? Pues mira, aquí te voy a dar unos puntos que te pueden ayudar. Te ayuda. Número 1, hay dones de parte de Dios que se van a empezar a manifestar en su vida. El don es un regalo que Dios te da, ¿ok? El don es un regalo y en la Biblia habla de dones espirituales, ¿ok? Que son bien específicos, que pueden empezar a manifestarse en tu vida. Y ahí tú puedes ir viendo de una manera u otra que Dios te está moviendo en una dirección. También, ¿sabes qué pasa? Que se genera, de alguna manera, se genera una pasión cada vez mayor por un trabajo en específico dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Puede ser que tú sientas una pasión intensa por algo en particular, que yo sé que algunos de ustedes la tienen y experimentan esto. También Dios coloca a gente alrededor tuyo y mío con una visión bien parecida al propósito tuyo y mío de nosotros, y eso te sirve como una referencia y de momento tú dices, wow, mira, eso es lo que yo quiero, a mí me gustaría ir hacia ahí, hacia esa dirección. Esta persona hace, ahí es que entonces uno empieza a preguntarle a esta persona, mira, yo estoy entrando en esto, en este llamado, yo estoy entrando en esto, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué tú has hecho para llegar ahí? ¿Qué libros has leído, además de la Biblia? ¿Qué cursos? ¿Qué talleres? ¿Dónde dan clases de canto? Vamos a coger las clases de cantar. Vamos a llevarnos al pastor a ver si afina. Quiero trabajar con los niños. ¿Dónde puedo? Mira, Yanira, ¿cuál es el currículo? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo tú haces cuando los niños están hablando y no se callan la boca? Pues Yanira te va a decir, ese es el momento de darle la merienda. Pues ya Yanira tiene una experiencia basta de bregar con muchachos y la paciencia y la pasión y el amor. Y el amor, eso es importante. Si tú no haces lo que estás haciendo con amor, pues cambia la dirección. Cambia la dirección. Porque cuando no lo haces con el amor correspondiente, pues ahí es cuando herimos. Ahí es cuando herimos y lastimamos. Y eso es bien importante identificarlo. Así que Dios coloca gente al lado tuyo. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón es bien conocido. En Puerto Rico se hablaba de Sansón y en las películas de Semana Santa esa era una de las favoritas. Sansón. Y mi papá siempre hablaba de Sansón. De hecho, mi mamá me dejó un tiempo el pelo largo. Me dejó el pelo largo motivada en Sansón. Bien, se pueden imaginar. Pues Sansón tenía unos padres que estaban haciendo lo que tenían que hacer para cumplir con el voto que tenía, con la separación que tenía Sansón para Dios. Dios te provee padres, familiares, tíos, amigos, te provee la gente que te puedan cuidar y preservar para ese llamado. ¿Ustedes han tenido a alguien así? Mira, yo he tenido varios padres de Sansón. Yo he tenido varios en el camino que han sido la gente que me han ido dirigido, me ajustaron, me regañaron. ¿Qué no hicieron? Me dieron, me apretaron, pero todo era para llegar, para cumplir bien con el llamado que Dios tenía. Era parte del desarrollo y del crecimiento. Eso es otra parte del llamado de Dios. El proceso de Dios en nosotros para ubicarnos ahí. A Timoteo le dio un Pablo.
Léase las epístolas de Timoteo, que son las epístolas pastorales, la primera y la segunda, y usted va a ver cómo en esas dos cartas, epístolas pastorales, Pablo le da detalladamente cómo Timoteo tiene que funcionar en el llamado que Dios le dio para ese tiempo. Léalos después de asignación. A Ruth, mira, aquí hay una Ruth en la clase. A Ruth le colocó una Noemí. Si usted no ha leído la historia de Ruth, lo invito a que lo vaya a leer. Lea la historia de Ruth, lea los 6, 7, 5 capítulos completos y me hace un informe y me lo entrega. Ese es uno de los libros que tengo que presentar y informar y estudiar para el proyecto de la Biblia del programa doctoral que entré. Uno de los libros que tengo es el de Ruth. Me toca el libro, tengo el libro de Ruth. Así que si lo lee y me presenta un informe, me ayuda. Mire, a Ruth le colocó una Noemí. Si yo entro en esta historia de Ruth, aquí terminamos, se termina la clase aquí. Pero Ruth era una mujer que era la esposa de los hijos de Noemí. El hijo se murió, se murieron los dos, y las dos nueras, es que se llaman Ruth y Orfa, quisieron irse con Noemí de vuelta a su tierra Belén. Pero Orfa se regresó, pero Ruth dijo, yo voy a estar contigo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré y allí moriré. Ella hizo un pacto de seguir con la que era su suegra, cuando ya ella era libre de irse porque su esposo ya no estaba. Y la historia está allí, vaya y léela para que vea cuál fue el final de la historia de Ruth, después que ella obedeció el llamado de Dios en ese entonces. Mire, a Eliseo, al profeta Eliseo, ¿a quién le proveyó al profeta Eliseo? ¿A quién? Al primero que estaba antes, que era el profeta Elías. El profeta Elías fue el que le dijo a Eliseo, ven muchachito que te voy a enseñar. Así es que se hace esto. Así es que se hace lo otro. Y Eliseo estaba viendo la manifestación del poder de Dios en la vida de Elías, del profeta Elías, cómo Dios lo utilizaba. Y Eliseo era testigo y veía el desempeño del profeta, la vida del profeta. Y Eliseo estaba pendiente ahí. ¿Qué pasó? Cuando Dios se llevó a Elías, Eliseo tomó el manto de Elías y siguió haciendo y señales hasta de mayor envergadura de las que hizo su maestro, el profeta Eliseo. Siempre Dios te va a poner a alguien. ¿Sabes qué? A veces no nos gusta tener a alguien. Yo iba a comentar eso, pastor, Ajá. que en esta sociedad que estamos viviendo se promueve mucho ¿verdad? El crecimiento profesional, se promueve mucho, tú no necesitas a nadie, estos son, ¿verdad? Esto sale del secularismo, Y el donde el empoderamiento, y yo no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero eso tiene su contexto. sin embargo, eso tiene su contexto, sin embargo, a la luz de la Biblia, Jesucristo siempre nos modeló el trabajo en comunidad y nos habla siempre de que nosotros seamos parte de una gran familia. El libro de Hebreos completo es hablar de lo que es la comunidad de fe. Entonces, cuando hablamos de líderes, de personas que han sido llamadas de parte de Dios, siempre Dios les puso mentores a su lado. Así es. Porque nosotros somos hijos e hijas de Dios y tenemos que tener cuidado cuál es el modelo de vida que nosotros elegimos, el desde la perspectiva bíblica o de la perspectiva del mundo. Entonces, el mundo nos lleva a ser lo que conocemos en Puerto Rico, el llamado llanero solitario. Sin embargo, te adelantaste las notas. Perdón. Sin embargo, Dios nos lleva a que nosotros seamos, ¿verdad? Y vivamos con mentores. Por eso es que me lastima mucho ver que la gente ha perdido eso bonito de decir, este es mi pastor, ¿verdad? La función del pastor no es juzgarte, no es señalarte, no es mandar en tu vida, es guiarte hacia ese crecimiento espiritual, pero a veces las familias dicen, no, en mi vida no se mete nadie, mi vida es reservada, a mí nadie me tiene que venir a decir nada, y no se trata de que nos metamos en la vida de nadie,
Se trata de que queremos ser esos mentores, esos cuidadores de ese crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Gracias, pastora. Óigame, hay otra mujer en la Biblia que se llama Esther, que si no ha leído esa historia, ya hoy le doy asignaciones, Esther y Ruth. Bellos esos libros. Sheila, léete esas historias que de ahí vas a sacar como 10 diseños de camisa, que ya tú verás. Como 10 diseños entre Ruth y Esther, te lo garantizo. A Esther le colocó a un hombre de Dios que se llamó Mardoqueo. Era su tío. Ajá. A Sansón fue los padres, pero a Esther fue su tío. Hay tíos y tías que son de bendición. Amén. Hay tíos y tías que Dios ha colocado también. Amén. Para llevarnos, para ubicarnos, para impulsarnos y protegernos y llegar hasta el lugar que Dios quiere para nosotros. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. ¿Ok? Sí. Si le entro en la historia de Esther, también nos quedamos aquí media vigilia entre Ruth y Esther. Pero usted lo lee allá de asignación. ¿Ok? Mira, en muchos lugares, a mí me pasó así, te lo comparto. En muchos lugares Dios te va a confirmar contundentemente tu llamado, como a Pablo, como a Pedro, que a donde quiera que iban, Dios confirmaba su llamado. Cuando yo estaba de jovencito, bueno, un poquito más joven de lo que estoy ahora, yo iba a muchos retiros, de momento me iba para otra iglesia, que si allá había un retiro, un ayuno, para allá yo me iba, y me iba de hecho, con mi amigo Raúl, para arriba y para abajo. Éramos unos sedientos y unos hambrientos de la palabra de Dios, y donde quiera que había administración de la buena, para allá íbamos. Oye, pero lo peculiar era que donde quiera que nos íbamos y nos metiéramos, que nadie nos conocía, allí venía alguien y decía, ven acá, tengo algo que decirte de parte de Dios. Y allí Dios me hablaba de lo mismo, del llamado. Y de momento me descansaban a mí, lo tomaban a él y le daban la palabra a él. Y así nos dividíamos, íbamos por ahí donde quiera, no íbamos buscando eso, pero donde quiera era un llamado tan contundente que Dios lo confirmaba. Dios lo confirmaba. Dios te lo va a confirmar. Dios te lo va a confirmar. ¿Tú sabes lo que es importante? El oído que oye. Si tienes muchos estímulos a tu alrededor, si estás entretenido o entretenida con muchas cosas, es muy probablemente que no estés escuchando lo que Dios te quiere decir. Y cuando hablamos de que Dios nos va a confirmar, no necesariamente puede ser como la experiencia que tú tuviste, pastor, Claro. que fue una palabra profética. A veces nosotros podemos tener, porque hemos hablado ya de que Dios nos habla en la mente. Así mismo, ¿eh? Y nosotros podemos recibir un mensaje y pudiéramos estar luchando, batallando. Ay, Dios mío, esto que está en mi mente, ¿seré yo? ¿Seré mi voluntad? ¿Será el diablo? Pues yo te tengo que decir que el diablo no puede hablar a tu mente. Es una lucha contra ti misma, ¿verdad? O mismo, donde tú tienes que entender que Dios te está llamando, como decía el pastor el domingo, a obedecer. Mira, y puede ser como dice la pastora, que de momento venga una hermana de la iglesia o un amigo y te diga, Ajá. oye, yo como que tú tienes potencial para X o Y cosa, y de momento de momento tú no te ves así. Hay una teoría psicológica que se me olvida el teorizante, pero es que le llaman el lado ciego que tenemos cada uno de las personas. Ajá. Es eso que todos ven de ti que tú nunca ves. Ajá. Es ese lado ciego. Y hay gente que te dice, mira, yo te veo a ti como un vendedor, o yo te veo a ti como un negociante, o yo te veo a ti como un orador de primera categoría, yo te veo hablándole a multitudes, y a mí me decían eso, y yo no me atrevía a vender los chocolates esos que me daban en la escuela, los dorados y los plateados. ¿Se acuerdan de los doraditos y los plateaditos que los papás de nosotros terminaban pagando los $15? Nos los comíamos todos en casa. Mira cómo está todo el mundo diciendo que sí. Ay, qué rico. Ruleisa dijo que sí. Quiero chocolate. Yo no me atreví a vender eso. Me atreví a vender los chocolates y eran a pesos. Era más fácil.
y todo el mundo diciendo, tú tienes un potencial para hablarles a la gente, tú tienes, y yo, ¿en serio que la gente ve eso en mí? ¿Sabes qué? Todos nosotros tenemos ese lado ciego, pero entonces no te incomodes, no te moleste, dale gracias a Dios y gracias a la persona que te diga algo positivo que ve en ti. Dale las gracias y motívate a desarrollarte en esa área. Ay, Dios mío, yo les voy a ¿Puedo hacer compartir. algo? ¿Puedo hacer Claro, una claro. y en diferencia, yo no soy vendedor en absoluto, yo soy mal vendedor. Y Y, yo, y soy mal vendedor porque no sé venderte. Yo nunca he podido, si tengo que comprar un paquete de chocolate para las nenas, compro la caja completa, la tengo que comprar yo mismo porque no se la voy a vender a nadie. Ni tickets, ni nada, la tengo que comprar yo mismo. Por eso yo soy mal vendedor, no sirvo. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es cómo utiliza el Señor tus capacidades y habilidades, porque yo no te sé vender nada, pero sí te puedo decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero habla con todo el mundo. Y hablo con todo Ajá. el mundo y no te vendo, pero te digo cómo el Señor te puede salvar. Muy bien, amén, muy bien, amén, muy amén. bien. Así es. Gracias por tu participación. En fin, ese llamado, Ajá. ese llamado, eso es identificar su llamado, lo que está diciendo Aníbal. Y saber que es que Dios no te llama, o sea, Dios nos llama a todos nosotros. La Ay. Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a la gran comisión, y la gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Y hay muchas formas de predicar. Ahorita el pastor le decía en broma a Sheila lo de los mensajes de las camisetas, pero eso es una manera de evangelizar, Eso es porque así. es una forma de ella. Lo van a leer. La gente lo va a Exacto, leer. lo va a leer, Sí. pero hay muchas formas de evangelizar. Tal vez Ujú. Aníbal tiene la gracia y el favor de hablar con una persona, Ujú. y tiene esa destreza desarrollada. Sin embargo, tal vez otra persona tiene una destreza desarrollada de otra manera. Lo importante es entender que todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Y utilizando el ejemplo de que mencionaste a Aníbal y Sheila, que hay unas áreas ministeriales, hay unas áreas dentro de la obra extensa de Dios, la obra extensa de Dios, donde hay unas personas que tienen, se van a desarrollar más, Ajá. tienen, por decirlo así, su fortaleza Amén. está en X o Y área. Por ejemplo, si yo no soy bueno, yo no soy bueno para meterme en la adoración allí con las muchachas a cantar, pues yo no lo voy a hacer. Esa no es mi fortaleza. Natalia, no te lo dejes. Esa no, pero es que yo tengo que reconocer que esa no es mi fortaleza, ¿sabes? Porque yo no voy a insistir en algo, Claro. ¿entiendes? No voy a insistir en algo que yo sé que esa no es mi fortaleza, ni por más. ¿Sabes? Dios no ha hecho ese milagro ahora, lo va a hacer ahora. Pues yo me voy a enfocar en la fortaleza. Aníbal es una persona que tiene una fortaleza tremenda en lo que dijo Mayra. Él va a hablar con todo el mundo. Sí, él es un people person. Él es un people person y le va a hablar de Dios. Yo me quito el sombrero en esa área, yo me quito el sombrero ante él porque es un evangelista nato. Ajá, eso es Nato. evangelista. Es un llamado evangelista nato y con la pasión para hacerlo. ¿Ves? Pues entonces él sigue desarrollándose, tiene que seguir desarrollándose y ver cómo Dios lo va llevando en esa área. Y nosotros darle el support que él necesita para eso. Y fíjate, perdona Aníbal que te pongamos de punto, pero o te hayamos elegido para expandir un poco el ejemplo. Que él habló. Pero una nota interesante, que las ocasiones que hemos hecho alguna actividad al aire libre, Ajá. Aníbal siempre tiene que destacar lo siguiente: pastora, no podemos maximizar esta actividad y hacer algo evangelístico, ¿verdad? Sí. Y ahí es que tú ves la pasión de él por el evangelismo. Y es importante entender, por otro lado, que no todos hemos sido llamados al evangelismo. Por ejemplo, a lo mejor Dani diría en ese mismo evento, pastora, y en este evento, ¿no podríamos tener un tiempo de adoración? Y por ejemplo, Oscar y Valgi dirían, pastora, ¿no podríamos usar esto para alimentar las redes sociales para seguir propagando el evangelio? O por ejemplo, Sheila diría, pastora, y para este evento, ¿no podemos hacer una camisa con este mensaje? O sigo por ahí para abajo, ¿verdad? Así sucesivamente. O por ejemplo, Mirta diría, pastora, yo creo que deberíamos tener un tiempo de intercesión. Voy a estar orando. El Señor me está poniendo los nombres de las personas con las que
yo voy a comenzar a orar, ¿verdad? Se manifiesta el cuerpo. Y se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Lo que en otras palabras quiero decir, no nos desesperemos si otro no piensa igual o no desarrolla eso que Dios nos ha puesto, porque no todos hemos sido llamados al mismo propósito. Por ejemplo, yo en un evento diría, déjame ver cómo puedo ser útil en la consejería, porque esa es mi pasión, ese es mi llamado, ¿verdad? Como yo puedo dar un consejo, una palabra de amor, ¿verdad? El pastor estaría preparándose la prédica para ese momento, ¿verdad? Estaría enfocado en eso. Y así sucesivamente, estoy poniendo el ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos pretender que todos pensemos igual, porque no todos somos iguales. No somos iguales. Y no vamos a manifestar nuestro llamado y nuestro depósito de la misma forma. Y eso es importante respetarlo. ¿Por qué lo debemos respetar? Porque yo no me puedo enojar. Si, por ejemplo, yo creo y siento pasión por la consejería, no me puedo enojar porque él no piensa igual que yo o no manifieste eso, ¿verdad? Eso es bien importante cuando creemos en comunidad y creamos, ¿verdad? Lo que es la gran familia de Dios, es que se manifiesta multiforme gracia de Dios. Por ejemplo, Yaira me va a decir, pastora, voy a llevar unas crayolas y unos papelitos y la merienda para los niños que probablemente se pueden presentar en ese evento, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros vamos a ver, ¿verdad? De acuerdo al propósito y al llamado de Dios que está en nosotros, cómo vamos a desarrollar ese llamado. Pero está bien claro en esta noche que todos hemos sido llamados. Pues, con diferentes tal vez funciones, pero todos hemos sido llamados. Esto es como un Lego. Ustedes saben el Lego, ¿verdad? Que se los compramos a nuestros hijos. Lego, para usted formar la pieza del Lego, ¿verdad? El muñeco o lo que sea, cada pieza tiene que estar en su lugar, aunque la pieza puede ser de diferente color, diferente tamaño y diferente forma. Pero si esa pieza no está unida a la otra pieza según el diseño y el plano, no podemos lograr la figura final, la figura final. Así que la iglesia, nosotros debemos operar de esa manera, manifestar que cada pieza, cada Lego esté en su lugar para que el diseño de Dios opere. ¿Estás levantando la mano, Aníbal? Sí, porque quiero decir que me encanta lo que usted está diciendo, porque como mismo las piezas de Lego hacen una pieza completa, un cuerpo completo. Yo considero que todos nosotros tenemos nuestras diferentes dones y lo que el Señor nos puso en nuestro corazón, y pensando que es hacia direcciones diferentes y no nos damos cuenta que es un mismo cuerpo y hacia una misma finalidad. Por ejemplo, como yo dije, yo soy de los que quiero irme afuera y hablarle a las personas y evangelizar. Pero ¿sabes qué? A la misma vez, yo lo que quiero es alcanzar gente para que el pastor pueda predicarle, para que las maestras den a los niños, para que se lleve la palabra del Señor a los que no conocen. Y entonces, pues, cuando tú ves que las diferentes, para que las personas oren por otros, cuando tú vienes a ver, todo cae en una sola. Así Así es. Así es. Y eso es bien importante. Las diferentes pasiones que nosotros tengamos lleva a un mismo común acuerdo. Así es. Así es. Así es. A uno. Así Y es el plan de Dios. Amén. A la finalidad de Dios. Porque esa persona que tú le predicaste, que vino a través de una predicación tuya o del acercamiento, de tu testimonio, llegó a la iglesia tal vez con sus hijos, con la esposa, y allí empiezan a recibir sanidad, palabra, y los niños se van para allá atrás a recibir, a conocer a Dios, y así sucesivamente se va, ¿verdad?, desarrollando esto. Todos somos necesarios. Ya son las 1:37, te voy a decir esto rapidito, esto último. Yo puse una pregunta aquí, ¿qué hacemos con ese llamado entonces? ¿Qué hacemos? Mira, hay que entender que nuestra vida natural tiene que tomar orden y estructura, eso es importante, porque estos son asuntos de Dios. Es un llamado de Dios y tiene que haber orden y estructura. También tenemos que equiparnos intelectual y espiritualmente, ¿sabes? Amén. Es un desafío que tenemos, pero tenemos que hacerlo, espiritual e intelectualmente. Yo vengo de grupos de hace muchos años atrás que solamente se preparaban
espiritualmente hablando, Ajá. como si la preparación intelectual o académica no fuera algo espiritual también, o no fuera algo necesario. Y yo fui parte de esos jóvenes que nos decían, no, tú no tienes que estudiar porque Cristo viene y lo tuyo es el evangelio y lo tuyo es ir al campo misionero, tú no tienes que estudiar, apréndete la Biblia y ya. ¿Ok? Por eso después de grandecito, De viejo. de grandecito, de adulto ya, tuve que volver a ir a la universidad y terminar lo que no había terminado y añadir esa parte al ministerio, que es la parte también de equiparnos intelectualmente. ¿Okay? Siempre reconociendo que la gloria es del Señor. Amén. No importa cuántos títulos tengamos académicos, dependemos única y exclusivamente de la gracia del Señor. ¿Ok? Solamente lo hacemos, estudiamos y nos preparamos para ser efectivos precisamente en el llamado que Dios nos da. Imagínate Daina y yo dando consejería y dando coaching a matrimonio sin tomar al menos un tallercito de cómo se trabajan los matrimonios. Pues no vamos a ser efectivos y estamos siendo irresponsables o peor aún, con el llamado que Dios nos dio. O peor aún que tú y yo como matrimonio damos testimonio. Esa es la parte más difícil. La parte más difícil. Que cuando yo le digo a esos esposos, tú tienes que ser así con tu esposa, yo tengo que ser lo primero. Yo también. Yo tengo que ser lo primero. Ajá. ¿Ok? Así que no entremos en ese tema ahí que se van apagando las pantallas. Oh, no, las chicas favoritas de son así. Mira, la pastora ya lo dijo, pero lo voy a decir. Importante, hay que recibir influencias de otros. No somos solos. Hay que recibir mentoría y dirección. No nos las sabemos todas. Hay que tener cuidado con ese pensamiento, ese sentido de autosuficiencia, de que pues ya yo tengo acceso a la información, ya yo de esto. Eso es lo que la pastora mencionó ahorita, que yo no sé si, pues aquí hay jovencitas como Sheila y Ruth, que a lo mejor no saben quién era el llanero solitario. Pero eso era un programa de televisión que los que pasan de los 50 años, yo lo sé porque a mí me lo contaron. Yo no lo sigo por eso, es por la expresión. Lisbeth está haciendo así, Lisbeth dice, yo lo veía todos los días. ¿Eso es lo que está diciendo Lisbeth? ¿No? Ah, ok. Yo pensé que está diciendo, yo no me lo perdía. Mirta, ¿tú sabes cuál es el llanero solitario? Eso es una expresión que se usa mucho en Puerto Rico, se usa mucho esa expresión en la iglesia para identificar las personas que quieren trabajar el asunto de Dios y ministerial sumamente independiente, como si ellos no tuvieran la necesidad de alguien, de que alguien los enseñe, de que alguien los ayude. Y mire, no es así, así no funciona. No. Necesitamos alguien que sea de influencia positiva, de influencia buena, alguien que nos mentoree, que ya pasó por el camino que vamos a pasar y que nos dé dirección. ¿Okay? Pablo lo hizo con el pastor Timoteo y con todos los pastores que él tuvo a su cargo, ¿sabes? Es bíblico. Lo que no es bíblico es sentirte que tú puedes solo. Eso no es bíblico. Y Dios quiere que tengamos un corazón enseñable. Oiga, discierne dónde es el lugar y los lugares para tú ejercer lo que Dios te llamó. Esto es importante porque en la iglesia es un buen lugar, pero fuera de la iglesia también hay maneras de tú ejercer ministerio, ¿está bien? Oh, yes. Fuera de la iglesia también, puede ser en tu trabajo, puede ser en diferentes áreas, ¿ok? Dios va a usar personas en el caminar para promoverte hacia tu llamado. Dios lo ha hecho conmigo y Dios lo ha hecho contigo y lo va a seguir haciendo. Dios te va a poner personas para promoverte. Son personas que es para que tú seas un trampolín, un trampolín para que te impulses hacia adelante o hacia arriba. ¿Ok? Yo quiero que ustedes sepan que Daina y yo, pastores Daina y Edgar, somos así. Amén. A nosotros ¿cómo lo digo, Daina? Es una fuerte pasión el promover personas. Y nos encanta ver la gente crecer y prosperar en todas las áreas de su vida. Nos gusta empujar a la gente hacia arriba. Claro. Que alcancen lo de Dios en ellos.
Amén. No tenemos problema con eso. No. Lo digo así porque hay lugares que te ponen una ley de una tapa y aquí tú no puedes pasar. Y aquí tú no puedes pasar. Hay líderes que tienen ese tipo de problemas. Esto no se trata de mí ni de Daina. El que te llamó a ti fue Dios. Como también, pastor, nosotros respetamos a las personas que sienten llamados y tienen ministerio o tienen, ¿verdad? Un ministerio o algo que no necesariamente lo van a desempeñar en nuestra casa, en nuestra comunidad Favor y Gracia. Y nosotros apoyamos a muchos ministerios que ni asisten a nuestra iglesia. O sea, ustedes los hombres apoyan a un ministerio los martes que también tiene un aspecto evangelístico con las canchas en el baloncesto. Y yo apoyo a muchas mujeres que hacen muchos eventos porque yo creo en eso. Yo creo que somos una iglesia. Y esto nosotros vamos a ir como iglesia en la medida que podamos tener un lugar que dependamos nosotros del lugar y no, ¿verdad? Que no sea un lugar intermedio como el que estamos ahora, pues podemos desarrollar planes de trabajo. Se nos va a hacer, vamos a estar todos implicados, ¿verdad? Y vamos a ver mayor actividad, pero eso es cuestión de tiempo, eso es cuestión de tiempo. Mire, no me puedo cerrar esta clase sin decirte algo. ¿Qué cosa debemos cuidar en nuestro llamado? ¿Qué cosa tú debes cuidar? Pues mira, lo que debes cuidar, ¿sabes qué es? Tu relación con el Señor. Eso es lo que usted debe cuidar. Y yo debo cuidar mi relación con el Señor. Tenemos que vivir con Dios. Eso es lo que tú tienes que preservar. Eso es lo que tú tienes que ser celoso de eso. Cuídalo. Cuídalo, presérvalo. ¿Ok? Quédate, si el término simbólicamente hablando, quédate pegadito a Dios o pegadita a Dios. Ahí no te muevas. Cela tu relación con el Señor, no negocies eso. Eso es importante porque si no, tu llamado puede ser atrasado, puesto en pausa o no vas a ser eficaz en el llamado que tienes que. Llamado sin Dios no funciona. Llamado sin relación con Dios no funciona. Llamado sin dedicarle tiempo a las cosas de Dios tampoco no funciona. ¿Ok? Se pudiera decir que lo estás haciendo solo por tu cuenta. Vamos a verlo aquí porque es que nos tomó el tiempo, pero quería cerrarlo con eso. Cuida tu relación con Dios. Voy a cerrar con este texto. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Marcos 3, 13, 14. Dice, subió Jesús a la montaña y llamó al que quiso, dice la versión que estoy leyendo, o a los que quiso. Mire lo que dice ahí. Jesús llamó al que quiso. No llamó a todo el mundo. No llamó a toda la multitud. Jesús llamó al que él quiso. Eso es importante. Los cuales se reunieron con él. O sea que los que él quiso llamar respondieron y fueron y se reunieron con él. Dice ahí el texto, designó a 12, un número específico. Designó a 12 aquí y los nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Así que la palabra del Señor está bendecida. Así como Dios llamó a esos 12 al principio, también te llamó a ti y a mí. De hecho, nosotros somos producto de ese ministerio que comenzó ese día cuando Dios los llamó a ellos. Nosotros somos producto a largo plazo de esa designación de ese día, desde que comenzó la iglesia del Señor a desarrollarse sobre la faz de la tierra. Así que damos gracias al Señor. Amén. Por este tiempo. Me tomé ahí como unos 10 minutos más